ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Un plan revolucionario para terraformar Marte. Terraformar Marte. Devolver al mundo vecino, hoy árido y frío, su esplendor de antaño, con ríos y mares en su superficie y una atmósfera respirable en un cielo que ya no será rojo, sino de un azul brillante. Convertir en definitiva a Marte en un lugar habitable, en un segundo hogar para el hombre. Ese es el sueño que desde hace casi un siglo muchos científicos acarician con avidez. Es el mismo sueño que Carl Sagan ya propuso en 1971 y al que se han dedicado toda clase de ideas, desde convertir una de sus lunas en un pequeño sol hasta inundar su tenue atmósfera con miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, o sembrar el planeta entero con líquenes y bacterias capaces de producir oxígeno en la cantidad suficiente. Planes que en su mayoría se han revelado irrealizables o extremadamente caros y que en el mejor de los casos tardarían siglos enteros en poder llevarse a cabo. Pero todo eso podría estar cambiando, o podría haber cambiado ya, gracias a un estudio revolucionario recién publicado en Science Advance. Un estudio que por primera vez permite abordar la terraformación de Marte con un plan que es técnicamente posible, que es muchísimo más económico que cualquiera de los anteriores y que, sobre todo, podría llevarse a cabo en un tiempo récord. ¿Y en qué consiste ese plan? Este nuevo método, que se basa en fabricar y liberar en la atmósfera marciana diminutas partículas metálicas en forma de varillas, permitiría que la temperatura media de Marte, que hoy es de cerca de 65 grados bajo cero, pocas bromas con esto, pues que esa temperatura aumente 10 grados en apenas unos meses y pase a ser adecuada para la vida, al principio solamente bacterias y algunos cultivos, en apenas unas décadas. Un método que, según los investigadores que lo acaban de proponer, es 5.000 veces, fijaros, 5.000 veces más eficaz, más eficiente que cualquiera de los anteriores. Yo recuerdo los planes de terraformación, y seguro que muchos de vosotros también, de Marte, de las décadas de los 80 y 90, que proponían llevar hasta allí, hasta Marte, desde la Tierra, millones y millones de toneladas de gases de efecto invernadero para conseguir en el planeta rojo lo que de forma involuntaria ya estamos haciendo aquí, en nuestro propio mundo, es decir, que aumenten las temperaturas. Lo malo es que se necesitarían muchos millones de toneladas de esos gases y transportarlos hasta Marte desde la Tierra no es ninguna broma, tendría unos costes absolutamente prohibitivos. La siguiente idea fue, para evitar ese obstáculo insalvable, ¿cuántas naves habría que mandar cargadas de gases? Millones de naves. Pues para evitar ese obstáculo se propuso construir en el propio Marte un montón, centenares de fábricas de contaminantes, es decir, fábricas cuyo único objetivo sería emitir gases a la atmósfera hasta que fuera lo suficientemente densa como para hacer una capa y retener el calor. Pero resulta que los materiales necesarios para construir esas fábricas, otra vez más, el mismo fallo, volvían a ser demasiados como para llevarlos hasta allí en naves espaciales. La idea mejoró incluso bastante con una nueva sugerencia, que fue de los años 90, enviar al planeta rojo robots autorreplicantes, es decir, capaces de construirse a sí mismo, que obtuvieran del propio Marte los materiales necesarios para multiplicar su número, como los replicantes, de las películas de ciencia ficción, y construir, que ellos mismos construyeran las fábricas necesarias con materiales de allí. Pero las dificultades técnicas demostraron que eran prácticamente insalvables. Y además, ese proyecto planteaba un calendario para conseguir el objetivo que duraba varios siglos. Entonces, ¿el nuevo proyecto es más rápido? Sí, mucho más rápido. De hecho, según los autores del trabajo, esos cambios en Marte se pueden conseguir en muchísimo menos tiempo y a un coste además miles de veces inferior, como os he dicho. Bastaría llenar la atmósfera con millones de esas varillas metálicas microscópicas que podrían crear y mantener un efecto invernadero.
La principal ventaja de esta nueva solución es que no depende del transporte de gases o de pesados materiales de construcción desde aquí, desde la Tierra, sino que podría lograrse procesando materiales que ya existen en abundancia en el planeta rojo. Veamos. Sabemos que el polvo de Marte es muy rico en hierro y en aluminio, y aunque esas partículas de hierro y aluminio por sí solas, las que hay en el polvo, no son adecuadas para calentar el planeta, sí que se pueden utilizar para diseñar otras partículas que tengan formas, composiciones, tamaños distintos, de modo que sean capaces de atrapar el calor de forma más eficiente. Aún se necesitarían millones de toneladas de esas partículas para calentar el planeta, ¿no?, dicen los investigadores, pero eso es 5.000 veces menos de lo que se necesitaría con cualquiera de las propuestas anteriores para calentar globalmente Marte. Y eso aumenta significativamente la viabilidad del proyecto, lo cual sugiere que la barrera que impide el calentamiento de Marte para permitir la presencia de agua líquida pues resulta que no es tan alta como se pensaba hasta hace poco. ¿Y cómo son esas partículas metálicas? Pues los investigadores diseñaron partículas metálicas en forma de varillas muy cortas, similares a las que podemos encontrar en la brillantina, por ejemplo, ¿no?, y diseñadas especialmente para atrapar el calor que escapa de Marte y a la vez para dispersar la luz del Sol hacia la superficie del planeta, multiplicando el efecto invernadero natural. Según los cálculos, si esas partículas se liberaran en la atmósfera marciana a un ritmo constante de 30 litros por segundo, Marte se calentaría más de 10 grados en tan solo unos meses. Además, ese calentamiento sería reversible, es decir, que si no nos convence por lo que sea, podríamos volver a la situación anterior en muy pocos años con solo dejar de emitir esas partículas. Desde luego, dicen los investigadores en su estudio, todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, todavía no se sabe con qué rapidez ese polvo que inyectaríamos en la atmósfera se iría perdiendo en el espacio. Todas las atmósferas planetarias tienen fugas, pero si lo vamos inyectando y se pierde muy rápido, pues igual no vale para nada. Hay que estudiar cuál es la tasa de expulsión de este polvo si lo fabricamos al espacio, ¿no? Y también es posible que a medida que el planeta se caliente, el agua, que hoy por hoy se sigue fugando de Marte, sigue evaporándose la poca agua que tiene, pues hay que considerar la posibilidad de que se empiece a condensar alrededor de esas partículas y acabe volviendo a caer en el planeta en forma de lluvia. La retroalimentación climática, que es como se llama esto, ¿no?, es muy difícil de modelar con precisión. Y para poner en marcha un proyecto como este, lo primero que se necesita es tener más datos, tanto de Marte como de la Tierra. Y además proceder de una forma que sea lenta, que sea siempre reversible para garantizar que los efectos funcionen según lo previsto, ¿no? En conjunto, el nuevo método es absolutamente revolucionario y representa un importante avance en la investigación de la terraformación. Los científicos subrayan que por ahora su trabajo se ha centrado, fijaros, en calentar Marte solo lo suficiente para la vida microbiana y posiblemente para el cultivo de alimentos. Ya os digo, se tardaría unas décadas en conseguir esto, y no en crear una atmósfera respirable para los humanos, que sería una segunda parte. Pero esta investigación, dicen los investigadores, abre nuevas vías de exploración y potencialmente nos acercará un paso más al sueño largamente acariciado de establecer una presencia humana sostenible y continuada en el planeta rojo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.